Hola a todas, todos, todes y bienvenidos a esta nueva sesión de Radicalmente. Muy agradecida de estar aquí con Clara Rubio. Clara Rubio es presidenta de ACPS, la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidio. Clara es superviviente y es estudió como trabajadora social, ¿verdad? Y es especializada en conducta suicida. Mil gracias por estar aquí, Clara. Gracias, María, a vosotros. Yo creo que, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar que nos cuentes un poquitito qué es ACPS. Pues bueno, antes de nada agradecerte, María, que contéis con nosotros para dar un poco más de visibilidad a este tema que a veces es incómodo, pero que es importante pues llevarlo, ¿no?, al debate social y colectivo. ACPS es una asociación sin ánimo de lucro que nace hace 10 años, es decir, que en 2012 varias personas que habíamos perdido a alguien por suicidio decidimos empezar este proyecto. Yo soy superviviente, como bien has dicho, para clarificar, porque a veces la palabra superviviente en términos de suicidio no se conoce mucho. Superviviente es una persona que ha perdido a alguien por suicidio y tiene pues esta palabra asociada para dar a entender la complejidad del duelo por suicidio, ¿no? Y entender pues que una persona que pierde a alguien por suicidio genera un trauma personal, pero también familiar, muy distinto, digamos, y con una complejidad de duelo pues mucho más difícil de trabajar y de asumir, ¿no? Pues lo que puede, las preguntas, ¿no?, que generan el suicidio, una muerte por suicidio en una madre, en un padre, en un hermano, en una hija, pues son mucho más grandes que seguramente las preguntas, ¿no?, que nacen cuando has perdido a un ser querido pues, en un accidente o como consecuencia de una enfermedad física, ¿no?, de la cual tenemos más entendimiento. Entonces, ACPS nace de un grupo de personas que queríamos pues, empezar a generar espacios de confianza para que las personas que vivían el suicidio pues, pudieran llamar, ¿no?, o pudieran acercarse y simplemente decir hola, yo estoy pasando por lo mismo y necesito, ¿no?, una voz amiga, necesito a alguien que haya pasado por lo mismo. Un espacio entre iguales, ¿no?, que al final es lo que creemos y sabemos ya después de 10 años que funciona mejor, ¿no? Y en una temática como el suicidio, que ahora veremos, ¿no?, pero todo el tabú que conlleva, todo el estigma, aún aísla más a estos familiares o a estas personas que lo sufren en primera mano, ¿no?, por este miedo a sentirte juzgado. Entonces yo a raíz de mi experiencia, yo perdí a mi madre por suicidio, yo tenía pues 20 y pocos años en ese momento. Em, Siempre digo que fue un proceso, ¿no? En ese momento no había empezado mi proceso, sino que yo perdí a mi madre después de varios intentos de suicidio. Por lo tanto, mi vivencia con el suicidio pues empezó muchos años antes, ¿no?, después de varias tentativas, ¿no?, entradas en el hospital, salidas en el hospital. Si nos escuchan pues también personas pues que hayan podido estar en una situación de crisis y sus familiares entenderán muy bien, ¿no?, estas idas y venidas, estos momentos de angustia. Y a través de ya la pérdida definitiva, pues bueno, pensamos que era el momento, ¿no?, de crear esta asociación. Juntamente con otra entidad, fuimos las primeras en todo el estado. Por lo tanto, es una forma fácil de ver lo poco que hace que hablamos del suicidio, ¿no? Entidades con 10 años de vida solo en el ámbito de salud mental. Somos entidades jóvenes, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, pues de otras problemáticas de salud mental, pues otras compañeras que llevan 25, 30 años, ¿no?, rompiendo el estigma sobre problemas de salud mental, pues en el suicidio solo llevamos 10 años. Por suerte, y ahora pues lo iremos hablando, ¿no?, en los últimos años cada vez se ha visibilizado más, cada vez pues hay menos miedo a hablarlo para poder reducir estas mortalidades por suicidio. Por tanto, 10 años de asociación donde intentamos generar un espacio de escucha
muy enfocado a este entorno, ¿no? A estos familiares que en un momento determinado pues se sienten solos, ¿no? O se sienten poco comprendidos, pues que tengan un espacio donde venir a hablar y además donde ofrecemos también pues grupos de acompañamiento, ¿no? Nos reunimos en 3 sesiones y hablamos, ¿no? De la conducta suicida, de la importancia de la escucha activa y luego también les ofrecemos herramientas para gestionar sus emociones, ¿no? Pues porque la convivencia con una persona de riesgo genera muchas preguntas, mucha frustración, mucho desgaste emocional. Es muy difícil ponerse en la piel, ¿no? De alguien que tiene a su pareja que quiere dejar de vivir, ¿no? De los hijos, de los padres. Por tanto, son personas grandes cuidadoras que necesitan mucho acompañamiento y entonces intentamos complementar esta parte pues que salud no puede cubrir, ¿no? Ahora mismo. Entonces, en este proyecto estamos. Millones de gracias, qué importante, qué importante. Y sin duda escuchándote, lo que me venía a la mente es el tema del estigma, ¿no? O sea, que hablabas del trauma que hay después de Mm, perder a alguien por suicidio. Y mm, me preguntaba cuánto de este trauma es a causa del estigma. Eh, mm, ¿Qué pasaría si pudiésemos hablar abiertamente de perder a alguien a través mm, del suicidio, si no hubiese esta soledad de la que hablas? mm. Totalmente. Aquí el estigma nosotros lo asociamos mucho, yo te diría, con dos grandes factores, ¿eh? El principio es el estigma sobre la muerte, es decir, suicidio es muerte. Por tanto, todo lo que tiene que ver en la muerte en nuestra sociedad, ¿no? En la que nos da miedo, en la que no generamos espacios, ¿no? Para hablar transparentemente, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Y el final de la vida, pues repercute directamente, ¿no? En el estigma que hay sobre el suicidio. Hay mucho debate, ¿no? Al final alrededor de la muerte, cómo lo vivimos, ¿no? Y esta oscuridad que envuelve una realidad, que es que todos en algún momento pues dejaremos de estar presentes, ¿no? Y el final de la vida va a llegar y nos va a llegar a todos en distintas formas, momentos y realidades. Pero la muerte forma parte de la vida. ¿Viste? No nos puede dar miedo, ¿no? Hablar de la muerte y en ese sentido el peso que el suicidio tiene en la muerte es muy importante. Es verdad que para nosotros hablar de muerte y de suicidio también es hablar de vida, ¿no? Es hablar de salvar vidas, de buscar alternativas al suicidio, por lo tanto, alternativas a la muerte cuando hay este grado de desesperanza. Este es un factor que nos influye. Otro gran factor es nuestro legado cultural relacionado con la religión en el sentido que el catolicismo ha, juzgado muy altamente el suicidio. Recientemente, en los últimos 2 siglos, sí que ha habido pues, este juicio moral y católico sobre la muerte por suicidio. Pensemos que a finales del siglo XIX, pues las prácticas y la culpa hacia la familia de alguien que moría por suicidio, pues forma parte de las leyes religiosas. Por lo tanto, si perdías a alguien por suicidio, pues estos familiares también tenían sus castigos y por no hablar directamente de la persona que moría por suicidio. Es decir, la persona que moría por suicidio no podía acceder, ¿no? al descanso y no podía acceder a esos beneficios, ¿no? del catolicismo. Es decir, tenemos dos factores culturales que sin duda han influenciado muchísimo al suicidio. Además, es verdad que tenemos un gran desconocimiento sobre la salud mental en términos general y el suicidio tiene mucho que ver con la salud mental, la salud emocional, en un recorrido que también ha iniciado pues, los últimos años, ¿no? En nuestra sociedad. Por tanto, este gran desconocimiento, ¿no? Del autocuidado, de la salud mental, ha influido mucho en también este gran desconocimiento de qué es el suicidio, ¿no? Y por qué una persona puede en un momento determinado tomar esta decisión, ¿no? Y lo pongo entre comillas, de dejar de vivir, ¿no? Querer dejar de vivir.
Por lo tanto, estos serían los grandes factores que nos influyen a entender por qué existe este estigma directamente con la muerte por suicidio. Tú siempre que hablas de suicidio, hablas de conducta suicidio, Ujú, ¿verdad? Que es ujú. algo que me he dado cuenta, ¿no? Que yo siempre he utilizado suicidio y te escucho a ti y siempre utilizas. ¿Por qué este matiz? Pues este matiz es importante para nosotras porque se habla mucho, muchas veces, de el suicida, ¿no? Esto lo escuchamos mucho también, ¿no?, en los medios de comunicación. Y el suicidio tenemos que disociarlo directamente de la propia persona. Es decir, el suicidio es una conducta, es una consecuencia de una interacción de múltiples factores, ¿no? Muchos factores de riesgo que hablaremos también. Y por lo tanto es una conducta en un momento puntual, ¿no? Y que evidencia la complejidad de esta conducta, ¿no? De esta muerte. La muerte es como última instancia de la intencionalidad suicida, del gesto suicida. Es decir, suicida engloba distintas fases y distintos procesos, ¿no?, que la persona por la cual está sufriendo altamente puede llegar a pasar. Por lo tanto, lo intentamos disociar mucho, ¿no? Porque al final a veces refuerza, ¿no?, esta etiqueta, pues, que las personas en riesgo puedan llegar a tener, ¿no? Pues esta suicidalidad, ¿no?, que le damos a la persona. Para nosotros es muy importante diferenciar, ¿no? Una parte es la persona que está sufriendo emocionalmente, está sufriendo mucho por lo que sea, porque tiene un diagnóstico, un trastorno de salud mental, porque está viviendo una situación altamente estresante, porque su contexto de vida es difícil de abordar, porque tiene pocas herramientas para abordar ciertas situaciones, por lo que sea, le está llevando, ¿no?, a unas acciones que tienen que ver con el suicidio, ¿no? Una verbalización suicida, una conducta suicida, pero nunca intentamos disociarlo, ¿no? Intentamos siempre disociarlo de esta parte más individualista, ¿no?, o más personal, ¿no? Separar la persona del sufrimiento o de la conducta suicida. Mientras que te escuchaba hablar, pensaba que en los últimos, y esto te voy a pillar porque no lo habíamos, no es algo que me pasa a menudo en estas conversaciones, que me salen pensamientos y los suelto. Estaba pensando que en los últimos años o recientemente se cambió la ley sobre la eutanasia, que es la decisión a morir. Entonces, siento que hay hacia la eutanasia como un juicio de que es correcto y sin embargo hacia el suicidio un juicio de que no es correcto. Totalmente. Es lo que nosotros con la eutanasia siempre intentamos salir, ¿no?, un poco de este debate porque para nosotros son dos realidades completamente distintas, ¿no? Para nosotros en el suicidio hay un sufrimiento emocional tan alto que no permite, ¿no?, a la persona seguir viviendo con una calidad de vida. Pero entendemos que sí que hay esta alternativa. Es decir, para nosotros un gran mensaje relacionado con el suicidio es que es una muerte que podemos prevenir. Que la prevención es compleja, sin duda, es decir, no es fácil prevenir el suicidio por esta complejidad que hablábamos, ¿no? Porque seguramente hay un dolor emocional, hay mucho sufrimiento, es decir, muchas de las personas, ¿no?, lo que nos comparten es: estoy agotado, ¿no?, estoy agotada, realmente no puedo seguir viviendo con este malestar psicológico, ¿no?, con este cansancio permanente. Pero siempre creemos, y así los estudios lo indican, que a través de distintas estrategias la persona puede salir de este sufrimiento, ¿no? Mientras que la eutanasia al final aparece, ¿no? Es una alternativa en la que la persona sí que tiene, ¿no?, pues todas estas herramientas objetivas para tomar conciencia sobre este final de vida y que además lo hace en un proceso de acompañamiento. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que el juicio hacia una realidad y otra es muy distinta, ¿no? Y seguramente este juicio está en entender, ¿no?, en esta comprensión y esta empatía
de la que también me gustaría hablar hoy, de esta empatía hacia el sufrimiento ajeno. Es mucho más fácil, ¿no?, entender pues el final de una enfermedad física, ¿no?, en el que la persona pues realmente ha, ha decidido, ¿no?, pues que está ha visualizado, ¿no?, pues que este final de vida pues quiere anticiparlo por un seguido, ¿no?, de situaciones, mientras que esta persona con este dolor emocional suele ser mucho más difícil de entender, porque los factores que están asociados no son tangibles, ¿no?, muchas veces. Y esto lo hablamos mucho, ¿no?, en estas conversaciones con nuestros familiares, o estas grandes frases que están asociados, ¿no?, a la conducta suicida. ¿Cómo lo has podido hacer?, ¿no? Si es joven, si lo tiene todo, ¿no? Si tiene una familia que le quiere, si tiene dinero, si tiene acceso, ¿no?, a la felicidad, ¿no?, como todos la tenemos entendida. Y en esta, digamos, en esta forma de entender la felicidad es donde nosotros entra nuestro juicio, ¿no?, de ser juzgados, ¿no? Yo entiendo que tú no eres feliz, ¿no? No eres feliz porque estás en un proceso de final de vida, en una enfermedad, ¿no?, que va a llevar, ¿no?, pues a que dejes de hablar, de caminar. Entonces yo te entiendo y entiendo que esto no pueda llevarte a la felicidad. Mientras que en el suicidio, ¿no?, si hablamos con una persona que aparentemente para nosotros tiene esos componentes que nos pueden llevar a la felicidad, dinero, pareja, hijos, ¿no?, estos conceptos que para nosotros son felicidad, entonces entra nuestro juicio de valor y aquí nuestra posición no es de empatía, nuestra posición es de juicio, ¿no?, en realidad, en relación a mi realidad, ¿no?, o a mi forma de entender la felicidad. Y este es un gran estigma, ¿no?, que también intentamos romper. Un elemento, y a lo mejor me anticipo también, Paría, pero un elemento con el que nosotros intentamos trabajar mucho es con el concepto de empatía y de escucha activa, ¿no? Con el objetivo justamente de posicionarlos en el sufrimiento ajeno. Es decir, de ser capaces de yo posicionarme en este dolor que tú tienes y que yo valido. Es decir, hay esta parte de validación de si tú estás sufriendo, me da igual el motivo. No intento, ¿no?, juzgar el motivo, sino intento posicionarme a tu nivel para generar un vínculo y que tengas un motivo más por el cual luchar, ¿no? Un motivo más por el cual sentirte vinculada a una persona y salir de este sufrimiento pues que te está generando este malestar, el que sea, que no vengo a juzgar, ¿no? Vengo a estar aquí a conectar contigo y con tu malestar y a partir de aquí, ¿no?, intentar construir confianza, intentar buscar alianzas con profesionales, ¿no? Empezar este recorrido hacia la recuperación. Pero yo creo que la base al final, ¿no?, de esta gran diferencia, ¿no?, que se trabaja, ¿no?, que se identifica, suicidio y eutanasia, yo creo que la base está aquí, ¿no?, en no entender qué hay detrás, ¿no?, de estas dos realidades tan distintas. Sí, 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 sí. Y sí, me gusta mucho esto que dices de, ¿no? De cómo puede ser con lo guapo que es, lo listo que es, ¿no? El dinero que tiene, el no sé qué, el coche que tiene, ya para exagerar, ¿verdad? Que, Sí. que puede querer hacer esto. Con lo cual me estás diciendo que ninguna de estas cosas son las cosas que son factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son muchos, es decir, y son complejos en el sentido de que hay mucha bibliografía, ¿no?, sobre qué factores de riesgo no hay, cuánto podemos predecir el suicidio, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Estos factores de riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos ver, ¿no?, qué personas, ¿no?, con unos indicadores pues pueden tener una tendencia más alta a llevar a cabo pues un intento de suicidio, ¿no?, un suicidio consumado, etcétera. Los factores de riesgo hay que entender que al final son factores que aumentan la probabilidad a llevar a cabo pues una conducta suicida. Ahora bien, varían mucho en función pues de dónde has nacido, ¿no? Los factores de riesgo son distintos en España que en Noruega. Sí, son distintos. Son distintos en Barcelona que en Dakar, son distintos, ¿no?
¿Y por qué son distintos? Porque influyen distintas variables. Primero, esta social, ¿no? O contextual. Y aquí, ¿no? Pues me remito, ¿no? A lo que hablamos, ¿no? Pues de la religión. Sabemos, por ejemplo, que la religión es un factor protector. Es decir, que si tú crees en algo, tienes un propósito vital, por lo tanto, tienes menos probabilidad, ¿no? A morir por suicidio. Por lo tanto, esto sería un factor protector. Y en este sentido, los factores de riesgo a nivel contextual pueden ser el acceso que tengas, por ejemplo, la salud. Y aquí hay muchos estudios, ¿no? Relacionados con la población migrada, ¿no? Es decir, si tengo menos recursos para acceder a la salud pública, tengo mayor probabilidad de conducta suicida. Bueno, pues sí, porque obviamente está influyendo en tu salud mental y física y por lo tanto, pues puede ser un factor de riesgo. A nivel contextual, ¿no? Factores socioeconómicos, tu capacidad económica puede influir. Sí, puede influir, ¿no? Porque te puede llevar a una situación crítica a la hora de pagar tu vivienda, a la hora de pagar tus deudas, a la hora de acceder pues a salud privada, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con psicología, ¿no? Psiquiatría, que está tan saturada en la salud pública que muchas veces o casi siempre tenemos que recurrir a la salud privada, ¿no? Irnos a estas alternativas. Por lo tanto, un factor de riesgo es no tener capacidad económica, ¿no? Para hacer frente a todas estas demandas, ¿no? Que pueden sobrevenir. Me acuerdo en el momento crisis, ¿no? Que había pues, muchos suicidios que se asociaban a la pérdida de habitaje, ¿no? Directamente. Nos decían, ostras, pues la crisis, la pérdida de habitaje, llevarte al suicidio, ¿no? ¿no? Gran titular. Directamente no. Indirectamente, pues sí, puede haber factores de riesgo asociados al hecho que tú no puedes afrontar pagar la hipoteca y que esta presión, ¿no? Empeore tu salud emocional y te pueda llevar a una situación que conjuntamente con otros factores de riesgo puedan generar esta situación. ¿Qué más, no? Si hablábamos de factores más individuales de personalidad, esta parte es muy importante. Hay personalidades que son más impulsivas. Pues bueno, una persona impulsiva tiene un factor de riesgo mucho más alto que una persona que no tenga este nivel de impulsividad. Hablamos también de las capacidades, ¿no? Que tiene cada persona y cada persona tenemos distintas capacidades. Algunas tienen mayor capacidad para hacer frente a situaciones adversas que otras. Tenemos personas también con más capacidad de comunicación y de pedir ayuda en un momento determinado. Si tú tienes más desarrollada esta capacidad, pues puedes estar en menor riesgo que otra persona pues que no comunique su malestar y por lo tanto que no pida ayuda. Y como estos, pues hay muchísimos más factores. Cuando hablamos de población infanto-juvenil, pues sabemos que un factor de riesgo tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con el ciberbullying, con el bullying, es decir, con todo aquello, ¿no? Que en un momento determinado de tu momento vital pueda incidir. La presión, ¿no? Que los jóvenes tienen en momentos de exámenes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con situaciones adversas que en un momento determinado pues puedan llevarte a este sufrimiento. En cambio, si hablamos, ¿no? Pues de personas más maduras, de adultos, tenemos más presencia pues de separaciones, divorcios. Sabemos que separaciones y divorcios, pues bueno, por un tema porcentual, hay un índice más alto en personas que han muerto por suicidio, pues que tenían esta situación personal. Por lo tanto, vemos aquí muchísimos factores que puedan influir. El factor que sí que me gustaría, digamos, poner por delante, ¿no? Y sí que darle más visibilidad, es todo lo que tiene que ver con la salud mental. Hay un gran mito asociado al suicidio, ¿no? Es que solo se mueren por suicidio personas que tienen un trastorno de salud mental. Esto sabemos que no es cierto directamente, es decir, muere mucha gente por suicidio sin un diagnóstico claro, de un diagnóstico por salud mental, pero sí que es verdad que no podemos olvidarnos pues que el suicidio tiene muchísima más incidencia si hay pues un diagnóstico de depresión, si hay un diagnóstico de trastorno bipolar, de TLP,
Es decir, que sí que los trastornos de salud mental para nosotros son un identificador claro, pues que la persona pues, pueda necesitar más acompañamiento y más ayuda. Por tanto, estos a grandes rasgos, ¿no? Podrían ser los factores que debemos pues, tener un poco más presentes, ¿no? A la hora de identificar señales de alerta, ¿no? Que esto sería pues ya una segunda fase, pero ¿no? Que que es donde son vamos ahora. exacto, ¿no? Y estos factores al final para nosotros sí que debemos, bueno, nos pueden dar señales de que algo puede no estar bien y que juntamente con lo que se denominan, ¿no? Alguna vivencia o algún detonante en la vida de alguna persona, pues puedan llevarte a llevar una conducta suicida, ¿no? Una situación, pues que en algún momento, pues acaban, ¿no? De que esta balanza pues se decante, ¿no? Y que la persona pueda tomar esta decisión de salida. Pues si te va bien, me gustaría que fuésemos a eso, me gustaría que fuésemos a señales de alerta, tanto para pues, familiares, para personas en el trabajo, para, ¿no? O sea que, ¿cuáles son las señales de alerta que voy a buscar en las personas que me rodean, tanto a nivel personal como profesional, como cuáles son las cosas que debería mirar? Mira, las señales de alerta, hay dos grandes tipologías y para mí es muy acertado esta puntualización que haces y de esto también me gustaría hablar hoy, que es todos podemos identificar una persona que en algún momento determinado puede estar en riesgo. También así lo vivimos en la asociación, ¿no? Porque es verdad que el gran porcentaje de personas que nos visitan son familiares, pero tenemos muchos amigos o incluso compañeros de trabajo, como tú decías, que nos contactan, ¿no? Para, ostras, buscar, ¿no? Recomendaciones para cómo actuar en alguien que ven que realmente puede estar en riesgo. Las señales de alarma, básicamente podemos dividirlas en dos grandes grupos. Unas son las que más conocemos todos, que son las verbales, ¿no? Y verbales es cualquier verbalización que nos indique que esta persona está sufriendo o está en un contexto de dolor psicológico, ¿no? O de dolor emocional muy alto. Y esta verbalización no hace falta que incorpore la palabra de me quiero morir o de muerte, ¿no? Muchas frases tienen que ver con estoy cansada de estar aquí, no puedo más, ¿no? Necesito descansar, soy una carga para vosotros, ¿no? Está, pues muchos familiares, ¿no? Pues la hemos vivido, ¿no? De que soy una carga para vosotros. Lo mejor, ¿no? Que podría hacer es que estuvierais mejor sin mí, ¿no? Lo mejor que yo podría hacer sería salir e irme. Voy a hacer un viaje muy largo, ¿no? Voy a descansar una temporada. Es decir, cualquier verbalización que nos indique que la persona de alguna manera se está despidiendo, ¿no? O está queriendo buscar una alternativa a este sufrimiento. Así que muchas de ellas no tienen que ver con la muerte, ¿no? Por tanto, aquí romper otro gran mito, ¿no? Y poco a poco vamos también desmitificando, que es hablar del suicidio puede prevenir, es decir, no nos puede dar miedo hablar del suicidio. Si vemos una persona pues, que nos está verbalizando este sufrimiento, pues aquí hay una oportunidad, aquí puede haber una demanda de ayuda y aquí es donde nosotros pues, podemos incidir, oye, y empezar esta conversación, ¿no? Contigo. ¿Quieres descansar? ¿No? ¿Por qué quieres descansar? ¿No? Y aquí De hecho, entrar en esta sí, de hecho es lo conversación. que, mientras que hablabas iba anotando tus frases, porque me encantaría que quizás a lo mejor sería útil que hiciésemos un pequeño momento del roleplay en el que yo te diga algunas de estas frases y tú me digas lo que me podrías decir que me podría ayudar. O sea que Perfecto. si te va bien, si quieres termina con esta parte, pero por eso es porque a veces miro a un lado, es porque voy anotando porque pienso que quizás tener como frases que podamos agarrarnos puede sernos útil. Perfecto. Pues sí, esto es la parte como más de señales verbales, ¿no? Luego, otras muy importantes son aquellas señales que son no verbales, ¿no? Que a lo mejor tampoco tenemos tan interiorizadas, pero que al final son cualquier tipo de comportamiento muy distintivo, ¿no? Que veamos en nuestro ser querido o en nuestro compañero, ¿no? A veces decimos, ostras, pues una persona que es más reservada, ¿no? Que le gusta estar más tranquila en casa, ¿no?
y que vemos que empieza pues a salir mucho más, ¿no? A que hay un cambio de conducta asociado o por ejemplo, ¿no? Un cambio de conducta en el consumo de sustancias, ¿no? De abuso de alcohol, ¿no? O de otro tipo de, de consumo de drogas, etcétera. Ahora bien, hay otras conductas que a lo mejor no conocemos tanto y es importante darles visibilidad. Por ejemplo, que la persona pues cierre temas, ¿no? Y cerrar temas pueden ser muchas cosas. Puede ser, oye, me vendo una propiedad que hacía mucho tiempo pues que tenía en mente y, ¿no? O sea, estoy cerrando capítulos, ¿no? Te doy algo pues que pueda ser de mucho valor y por tanto, ¿no? Una despedida, ¿no? Indirecta, ¿no? Algo que tú me regalaste que yo te devuelvo. Y un gran indicador que hablamos muchas veces también con las familias, sobre todo en el duelo, es más fácil de visualizar, es un cambio de actitud que pasa a una situación de tranquilidad muy marcada por parte de la persona, ¿no? Que vemos que realmente la persona es como si el nivel de tensión bajara y muchas veces está asociado a que la persona ha tomado una decisión, ¿no? Esto es como cuando tienes, ¿no? Estás en tensión porque tienes que dejar un trabajo, ¿no? O tienes que tomar una decisión muy importante con tu pareja, etcétera, ¿no? Y cuando ya la has tomado, ¿no? Viene, ¿no? Este nivel de estrés baja radicalmente y tú estás tranquila porque realmente ya has tomado esta decisión. Y este es un señal de alerta que es físico, pero que podemos identificar y no bajar la guardia, ¿no? Cuando vemos una persona que realmente pueda tener varios factores de riesgo y además veamos este cambio tan brusco, ¿no? En su comportamiento, bueno, nos puede dar señales de que incluso ha tomado ya esta decisión. Ok, ¿qué te parece que entonces hagamos un poquitito de indagación? Entonces ya sabemos cuáles son estas señales de alerta. Me Ujú, encantaría que ahora viésemos qué podemos hacer ante, ujú. ¿no? Ante estas señales de alerta. Y entonces, si te parece, vamos a empezar con las verbales, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo te vengo a ti y te digo, ¿sabes qué? Estoy cansada ya, creo que es que ya no puedo más. Y Ujú, además me doy cuenta que es que yo creo que es que mi familia sería mucho más feliz sin mí, porque es que soy una carga para ellos. ujú, ujú. Totalmente. Aquí, para nosotros un poco, y voy un poco al inicio de lo que comentábamos, es muy importante entender el rol, ¿vale? Que vamos a tener en esta conversación. Y para mí esto es el inicio de cualquier conversación. Nosotros lo que vamos a intentar en esta conversación es conectar con la persona. Es decir, para nosotros es muy importante entender que nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras, y aunque lo fuéramos, si estamos en esta situación de acompañantes. Y esto es muy importante para rebajar nuestro nivel de exigencia y de estrés en esta conversación. Es decir, nosotros lo que vamos a querer abordar en esta conversación es, sobre todo, conectar con la persona, es decir, generar este vínculo, vincularnos con la persona para aproximarnos a este dolor, ¿no? Que comentábamos antes y por lo tanto intentar que la persona disminuya esta probabilidad, ¿no? Generar ambivalencia, lo que se denomina generar ambivalencia, quiere decir que la persona podamos hacerle dudar de la decisión que está ideando, ¿no? Nos está ideando pues una ideación suicida, entonces vamos a intentar generar esta ambivalencia en cualquier decisión, ¿no? Pues en la vida nos pasa, ¿no? Cualquier decisión que tomamos, no la tomamos al 100% convencidos, ¿no? Incluso, ¿no? Pues a veces, pues sí, pues haces un cambio laboral, pues que te motiva muchísimo. Siempre hay una parte, ¿no? En nuestro pensamiento de ambivalencia, ¿no? De, ostras, esta decisión que estoy tomando realmente es la correcta. Por lo tanto, nuestro objetivo será, por un lado, vincularnos emocionalmente. Estoy aquí, estoy presente y vengo a escucharte sin juicio y poder generar esta ambivalencia, ¿no? Ser capaces de que esta persona realmente reconsidere, ¿no? Esta alternativa que nos está planteando por un sufrimiento emocional. La persona no quiere morir, ¿no? Realmente quiere dejar de sufrir. Y esto es lo que siempre intentamos, ¿no? Trasladar. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es demorar la decisión, ¿vale?
no pretendamos quitarle la ideación suicida, forzarlo, pero sí, como mínimo, intentar que la persona pueda repensar esta situación, ¿no? Oye, esto que estás verbalizando, si existe ya un plan suicida, ¿no? Si ya vemos que es muy inminente, puedes pensarlo para más adelante, ¿no? Yo no te lo puedo impedir, pero sí que vamos a hablar de esta situación que estás viviendo. Podemos hablarlo con alguien. Si yo no te puedo ayudar, podemos buscar a alguien que sí te pueda ayudar a salir de este sufrimiento, ¿no? Se trata de una decisión muy importante, ¿no? Al final, es una decisión que puede esperar. Podemos, ¿no? Ganar algo de tiempo y podemos ir a hablar con alguien que pueda estar más preparado que yo, ¿no? En este momento. Y para mí es importante en esta conversación también entender muy bien en qué situación de sufrimiento está la persona, ¿no? Ahora hablábamos, pues a lo mejor de una situación que pueda ser más inminente, pero puede ser una situación que no sea tan inminente, ¿no? Como tú bien decías, de, oye, ya estoy cansada, ¿no? O puedo empezar a ser una carga para vosotros, ¿no? Entonces nuestro gran objetivo será acompañar a la persona en esta reflexión para que vea de alguna manera aquellos puntos que para nosotros nos puedan dar también información, ¿eh? Es decir, estoy muy cansada, ¿no? Y yo creo que es una carga. ¿Realmente crees que eres una carga para nosotros? ¿Por qué piensas, ¿no? Que eres una carga para nosotros? Poder extraer el máximo de información que nos pueda trasladar la persona. Y también identificar si efectivamente existe este plan suicida, ¿no? Que hablábamos. Es decir, ¿has pensado cómo vas a dejar de ser una carga para nosotros? Tras, a lo mejor la persona nos empieza a verbalizar. Sí, lo he pensado, creo que en algún momento, ¿no? Pues tengo algunas ideaciones, he pensado incluso en el método, ¿no? La circunstancia, el sitio, ¿no? Si la persona ya nos está dando este tipo de detalles, entonces sí que podemos hablar, ¿no? De que puede haber una conducta inminente. Siempre, ¿no? Pues seguir explorando, ¿no? Oye, esto que me estás diciendo, dame más información, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida, ¿no? A lo mejor ya lo podemos, ¿no? Verbalizar y la persona que no nos dé miedo, porque si realmente lo han verbalizado o lo han ideado, le acabas de abrir una puerta, acabas de aceptar este sufrimiento y ve en ti una persona de confianza con quien poder compartirlo. Para nosotros hay una gran base también, que no he comentado antes, que tiene que ver con la validación, ¿no? Y esto es súper importante. Es decir, hablo contigo, tú me trasladas este sufrimiento y yo lo valido. Y yo lo valido porque tu sufrimiento es válido. Y te entiendo, porque si yo estuviera pensando lo que tú estás pensando, yo también estaría sufriendo. Por lo tanto, esta fase de validación, de estar presentes, de hacer estas preguntas de exploración, contacto, ¿no? Y muy enfocados a lo que la persona nos está trasladando. Y en caso de que veamos que efectivamente hay este plan suicida, aquí sí que podemos empezar con estas preguntas, ¿no? O con estas frases más de generar esta ambivalencia y por lo tanto de demorar la situación. Entonces, como ves, María, al final depende mucho, ¿no? Del momento, ¿no? De este proceso, ¿no? De esta conducta suicida en el que la persona se esté sintiendo en ese momento. Creo que has estado súper clara y nos has dado muchísimas sí, herramientas claras y directas, ¿no? No son solamente desde el vínculo y crear ese espacio de seguridad, pero generar ambivalencia, hacer preguntas, no tener miedo a las preguntas, ¿verdad? Sobre todo cuando ya están en silencio presentes, ¿verdad? O sea que Mm, hablarlo, sí, porque no siempre se ha oído eso de si cualquier suicidio se hubiese retrasado 3 segundos, no hubiese mm, ocurrido, ¿verdad? mm. ¿No? Y entonces esto que estás diciendo del tiempo, de hacer que tarde un poquito más. Luego Totalmente. has hablado de la verbal y luego has hablado de las conductas, ¿verdad? Mm, Que entonces en este caso no nos están diciendo nada, simplemente en este caso estamos observando de nuevo en cualquiera de estos círculos o comunidades
un cambio en la forma de comportarse de esta persona que está cerca nuestro, que nos puede empezar a crear dudas. ¿Qué hacemos en ese caso? Ujú. Aquí es muy importante el generar lo que nosotros llamamos el entorno de seguridad de la persona, ¿no? Y entorno de seguridad, ¿qué es? Al final, somos todas esas personas que convivimos o que tenemos una relación directa con la persona que pueda estar en riesgo. Y este entorno de seguridad en cada persona existe. Si hablamos pues, de un joven, un adolescente, pues aquí involucramos, ¿no?, a personas del ámbito educativo, ¿no? Pues la tutora, ¿no?, el equipo psicopedagógico, etcétera. Si hablamos, ¿no?, pues de una persona mayor, aquí podemos incluso hablar de las personas, ¿no?, que están pues atentos, ¿no?, a estas llamadas, ¿no?, se pinganillos esos que tiene la gente mayor, que hemos colaborado también con estos profesionales. Es decir, al final, en cada momento vital, ¿no?, tu entorno de protección es la familia, pero también son los amigos, compañeros de trabajo, la persona que te atiende en la biblioteca a la que vas cada semana. De hecho, nosotros hemos hecho mucha sensibilización en estos agentes cívicos, ¿no? Porque también nos demandaban, ¿no?, algunos ayuntamientos decir, ostras, es que nosotros en el centro cívico es que a veces, ¿no?, vemos personas que nos han verbalizado o que hemos tenido esta oportunidad o hemos identificado un cambio de conducta, ¿no?, y no hemos sabido cómo actuar, ¿no?, en ese momento. Por lo tanto, todo este entorno puede tener un papel fundamental a la hora de identificar a una persona en riesgo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aquí lo más importante es, si tenemos una conversación con la persona en riesgo, es muy importante ser claros en el deber de confidencialidad. Es decir, es muy importante que la persona sepa que si estamos preocupados por él o por ella, que vamos a compartir esta información. No solo por nosotros, porque cargar con esta responsabilidad, tengamos el rol que tengamos, seamos un conocido, seamos un compañero de trabajo, seamos un familiar, cargar con esta responsabilidad es muy duro y es muy contraproducente para nosotros, pero sobre todo para la persona a la que queremos ayudar. Por lo tanto, no tengamos miedo en trasladar a la persona que yo sola no te puedo ayudar y que voy a compartir esta información con quien considere, con alguien del entorno, ¿no? Con la madre, con el padre, con el hermano, con un amigo, con el médico, ¿no? Es decir, bueno, al final con estas relaciones que tengamos en común y que nos permitan mapear, ¿no?, este entorno de seguridad y entre todos pues hacernos un poco más fuertes, ¿no?, compartirnos la información para poder acompañar a la persona. Por lo tanto, lo primero es busca este entorno, comparte con la persona esta necesidad de acompañamiento y empezar, ¿no?, a trabajar con este acompañamiento de forma conjunta. Otro escenario es si realmente la persona vemos que pueda estar en un riesgo inminente. Si vemos que la persona puede estar en un riesgo inminente, no nos dé miedo llamar al 061, activar los protocolos para que vengan a ayudarnos especialistas o profesionales que están preparados para ello. Entonces, tenemos que entender muy bien, ¿no?, que en el suicidio, entender muy claramente en qué etapa estamos, ¿no? Como lo que hablamos antes de esta conversación. No es lo mismo una persona que nos empieza, ¿no?, a verbalizar un malestar que una persona que nos está diciendo directamente pues que quiere morir, ¿no?, y que tiene un plan ya preparado, ¿no? Un poco ajustarnos a la demanda de la persona que está sufriendo. Por lo tanto, al entorno, cuando veamos a alguien claramente, ¿no?, pues con este cambio de conducta, que estas señales de alarma son muy claras, hagamos red, vamos a hablar con estas personas que nos van a ayudar a proteger a la persona en riesgo, por un lado, y si vemos que es una situación muy crítica, activemos los protocolos de asistencia para dejar en manos de profesionales especializados una intervención más inmediata. Sé que uno de los temas que querías que hablásemos, sin duda, era el tema de la escucha atenta o escucha activa. Ya hemos hablado algo de ello, pero me preguntaba si para ti habíamos hablado suficiente de ello o querías recalcar alguna cosa o hacerlo con esta claridad
con la que haces todo. No, yo creo que hemos hablado, ¿no? De aquellas cosas más relevantes. No me gustaría dejarnos nada. Yo creo que en la escucha activa nos puede ayudar a veces, no tanto lo que tenemos que hacer, que hemos hablado, ¿no? De algunos ingredientes, ¿no? Estar presentes. Y cuando digo estar presentes, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que tenemos estos grandes amigos, ¿no? Los móviles, que son como una de las barreras comunicativas más importantes, ¿no? Si no podemos estar presentes, oye, ahora no puedo, vamos a buscar, ¿no? En 10 minutos termino una cosa y entonces puedo estar contigo, ¿no? Buscar este momento de presencia plena, ¿no? En la escucha. Intentar que haya el mínimo de interferencias posibles. Y más que lo que podemos hacer, como te comentaba, a veces es el qué no debemos hacer, ¿no? Y también lo hemos dicho, ¿no? De alguna manera, pero aquellas cosas que debemos evitar. Y sí que me gustaría, como mínimo, que la gente que nos escuche pueda quedarse con aquello que debemos evitar, ¿no? En la escucha activa. Y claramente es intentar, pues, que no haya interferencias, intentar que la persona no se sienta juzgada, ¿vale? Por lo tanto, nunca hablar de nuestra propia experiencia, ¿no? Esto es algo que nos suele pasar mucho, ¿no? Pero sí, tú lo has pasado mal, pero wow, yo una vez, ¿no? Hace 5 años me pasó lo mismo y ¿no? Lo abordé de esta manera y por lo tanto, ¿no? Yo te recomendaría, ¿no? Pues que tú hicieras lo mismo, ¿no? Este juicio, ¿no? En el que me baso a partir de mi propia experiencia. Em, Algo muy importante, pues también es esta parte de invalidar, ¿no? Es un poco el contrario que hablábamos antes, que es "No, esto que te está pasando tampoco es para tanto, no, no te preocupes, ¿no? Con todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Estas grandes recomendaciones que al final lo que hacen es invalidar el sufrimiento de la otra persona. Nunca debemos mostrar impaciencia o cansamiento de la conversación, es decir, se nos tiene que ver con una posición de escucha muy genuina, es decir, estoy aquí y me debo a ti y por lo tanto soy paciente, ¿no? Esta conversación en ningún momento me está cansando, ¿no? O estoy desconectando de esta conversación. Intentar no asustarnos también, ¿no? Es decir, intentar que no vean que la información que nos dan a nosotros nos incomoda o nos asusta. Por lo tanto, siempre intentar hablar de una forma clara, intentar que la otra persona pueda hablar el máximo de tiempo posible. Lo interesante de esta conversación es que la persona hable el 90% del tiempo y nosotros un 10%. Entonces, evitar hablar más que la persona a la que estamos prestando nuestra escucha. Y para mí, importante intentar evitar expresar que el suicidio es un error, ¿no? Para evitar que la persona en algún momento pueda sentirse culpable, ¿no? De este pensamiento, de este sentimiento. Por lo tanto, yo te diría que estas serían como, en términos generales, grandes recomendaciones. La escucha activa tiene mucha profundidad, es decir, nosotros hacemos formaciones, ¿no? Y colaboramos con expertos, ¿no? En escucha activa, por lo tanto tiene mucha profundidad, pero creo que esto al menos son las grandes recomendaciones que la población en general debería conocer, ¿no? Bueno, cuando te escuchaba diciendo, no, pues por ejemplo, pues algunas de las cosas que a lo mejor hacemos cuando no estamos en escucha activa, ¿verdad? Como, pues, ay, pues yo, a mí me pasó esto y entonces yo hice lo siguiente, o cuando empezamos a juzgar o todo esto, a mí lo que me sale es que normalmente vamos a hacer esto porque no estamos cómodos con la situación. Y con una conversación como esta, no es de extrañar que alguien no se sienta cómodo. O sea, que es algo pues, que puede ponerte mucha presión interna y que puede ponerte muy incómodo y que puede darte miedo, ¿no? O sea que ahora mi pregunta es, ¿qué recomendación le puedes dar? Porque a una persona que estas conversaciones son más nuevas Ujú, para poder acompañar de esta manera. ujú, ¿Qué trabajo interno, qué frases internas, qué
o qué, o cuándo tengo que reconocer que necesito buscar ayuda, porque Ujú. no estoy en un estado emocional en estos momentos como para poder acompañar de la manera que me estás pidiendo que acompañe. Ujú. ¿Te refieres, María, a una persona que en algún momento determinado pueda estar en riesgo, ¿no? O pueda tener... Si yo tengo a alguien mío que viene y se acerca a mí y me dice pues las frases que te he dicho yo a ti, ¿no? Las que Ujú, decías de, creo que soy una carga, yo creo que esto lo ujú, tengo que, o sea, que depende a qué nivel, ¿no? Y ujú, veo que eh, a mí, o sea, que cómo mantener esa serenidad que ujú, requiere la escucha activa. ujú. Es buena pregunta. Nosotros, con familiares, una de las sesiones que hacemos es esta parte de gestión emocional, porque realmente el cuidador primero tiene que cuidarse. Esto es una, ¿no? Esto es nuestro gran mantra, ¿no? Y aquí es muy importante que todos seamos conscientes que a veces tampoco estamos preparados para tener esta conversación, porque tenemos un nivel de agotamiento muy alto, porque a veces estamos también defraudados, ¿no? También con nuestro familiar. Esto nos lo trasladan pues muchos familiares, decir, ostras, es que parecía que mejorábamos, ¿no? Ahora volvemos atrás, estoy cansada, ¿no? No estoy preparada ahora mismo para tener esta conversación. Y esto también tenemos que darnos el espacio para compartirlo, ¿no? Con nuestro familiar, de ahora no estoy bien, ¿no? Necesito un tiempo, hablamos un poco más tarde, si consideramos que no estamos preparados, ¿no? Para abordar esta conversación. Tenemos que ser conscientes al final de la limitación que tenemos también en la conducta suicida, ¿no? Es decir, la conducta suicida la tiene la persona que pueda estar en riesgo. Es decir, nosotros no vamos a poder controlar, y este también es un punto importante, no vamos a poder controlar la conducta de nuestro familiar, nunca al 100%. Y esta es una gran carga con la que nosotros vivimos. Es decir, nosotros vivimos con la carga que nosotros no podemos prevenir, no predecir, más que prevenir, no podemos predecir cuándo, cómo, ¿no? Nuestro familiar pues pueda volver a estar en una situación de riesgo, ¿no? Por tanto, este estrés permanente con el que vivimos, esto es una realidad y tenemos que buscar espacios de cura, de cuidado personal para poder trabajar muy bien estas emociones, estas frustraciones, para prepararnos mejor, para estar más presentes en el día a día y tener más herramientas para abordar estos, ¿no? estos momentos de escucha activa. Por lo tanto, hay una parte muy importante de autoconocimiento y de autogestión emocional, porque esta carga, ¿no? O este permanente demanda que esta persona nos pueda trasladar, nosotros debemos también estar preparados para recibirlos y preparados para una conversación que sin duda será difícil y complicada, ¿no? Por lo tanto, yo aquí sí que lanzo, ¿no? Pues una recomendación a todo este entorno, es que busque espacios para ellos, para prepararse, para ser acompañados por profesionales y para integrar herramientas que les permita ser más eficaces en estas conversaciones. Por lo tanto, que el desgaste en estas conversaciones sea el mínimo posible. En estas conversaciones hay muchas veces que nos acabamos discutiendo con nuestro familiar porque estamos enfadados, porque no entendemos muchas veces, ¿no? Este sufrimiento y nosotros también estamos cansados y acabamos en una situación, una conversación conflictiva, en una situación, en una conversación ya de conflicto, que es lo peor. ¿Lo peor para quién? Lo peor para nosotros como familiares, porque salimos pues peor de lo que hemos empezado esta conversación y por supuesto para la persona que está en riesgo, ¿no? Es decir, nosotros con la persona que pueda estar sufriendo tenemos que tender puentes, ¿no? Que sientan, ¿no? Pues que tienen una persona que lo está pasando mal, pero que tú estás allí. Entonces, nuestro único objetivo en esta conversación como familiar y entorno es que la persona sepa que estás ahí construyendo más vínculos y por lo tanto, ¿no? Menos aislamiento de esta persona que está sufriendo. Entonces, aquí un gran mensaje de autocuidado y de integrar herramientas para que estas conversaciones sean lo menos dolorosas posible, lo más efectivas posibles, tanto para la persona que está sufriendo como para nosotros como familiares. Cuando empezamos esta conversación, dijiste, ¿no? Que, pues, para el momento que llega ya
el suicidio muy a menudo no ha sido el primer intento, ¿verdad? Quizás han habido otras señales de alarma o actos directos, ¿verdad? Ujú, ¿Cómo podemos acompañar tras un intento? ujú, O sea, que cuando ya es más directo, cuando ya vemos que esta persona es capaz ujú, de hacer ese paso, ¿verdad? ujú, De tomar ese paso. ujú, ¿Cómo cambia de alguna manera? ujú. Sí, incluso que ya vemos que es capaz o que ya ha habido un ingreso, ¿eh? En alguna ocasión, es decir, que a lo mejor estamos en una situación de que nuestro familiar está en un ingreso, ¿no? Y lo van a dar de alta y nosotros pues estamos en casa con todas las preguntas en la mente, ¿no? Que cualquier persona pueda tener. Sí que es verdad, y esto me he olvidado decirlo en factores de riesgo, por supuesto, una tentativa previa es uno de los factores de riesgo más importantes para predecir una posible repetición de suicidio. Puede ser muy obvio, pero es importante recalcarlo, ¿eh? Em, Nuestra primera recomendación al entorno es em, poder pedir a los profesionales las recomendaciones. Y puede parecer muy obvia esta reflexión, ¿eh? Cuando tenemos un familiar que ya ha llevado a cabo una tentativa, ¿no? Por lo tanto, puede estar ya en un proceso de recuperación, es muy importante que nos dejemos aconsejar y formular las preguntas adecuadas por los profesionales que nos puedan dar estas herramientas. Y a veces esta conversación no existe y el hecho de que no exista nos genera muchísima ansiedad a la hora de poder hacer este acompañamiento. Son preguntas tan fáciles como ¿qué debo evitar? Es decir, ¿cómo va a ser pues las reacciones a veces de una medicación? Esta relación, ¿no? También profesional-paciente, este gran triángulo, ¿no? Que es familia, paciente, profesional. Por lo tanto, hay una primera fase que es preguntar aquellas cosas que necesitamos saber para acompañar mejor, porque no las sabemos. Es muy diferente la reacción que nuestro familiar pueda tener después de una medicación. Oye, ¿qué pautas debo seguir, ¿no? Después bueno, de haber tenido que seguir un tratamiento X, ¿no? Que tiene una afectación en mi familiar. Este sería el primero. El segundo, que esta es una gran pregunta que muchos familiares nos trasladan, es la gestión del control, ¿no? Sobre este familiar. A veces tenemos esta tendencia a sobrecontrolar este familiar, ¿no? Y cada cuánto tengo que llamarle, ¿no? Si no vivimos juntos, ¿no? O cada cuánto me puedo presentar, o le hago muchas preguntas, tengo que ser más incisivo, menos incisivo. Aquí ser muy conscientes que el exceso de control puede ser contraproducente en muchos casos. Por lo tanto, es importante incorporar el sentido común. Vuelvo a esta idea que había compartido antes de que no podemos controlar todos los movimientos, todas las conductas de este familiar. Lo siento, pero no lo podemos controlar las 24 horas, los 7 días de la semana. Por lo tanto, esta gestión del control que tenemos sobre nuestro familiar va a llegar a través de llegar a acuerdos, ¿no? Oye, te voy a llamar esta tarde, ¿no? Nos podemos ver mañana, ir haciendo unas pautas que junto con el profesional de referencia podamos, ¿no? Podamos consensuar con nuestro familiar. Nos encontramos como que 4 días antes de Navidad. Claro. Y diría que no, o sea, que la prevención del suicidio eh, es responsabilidad de todos, ¿verdad? Desde la familia, del trabajo, pero ya podemos empezar a ir a distintas instituciones. Desde tu experiencia, desde todo el trabajo que haces, tu carta a Papá Noel para la prevención del suicidio, Ujú. ¿qué pide? ¿Qué Mm. pide y a quién? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero interesante. Por un lado, yo pido y siempre aprovecho, ¿no? Pues cualquier espacio de debate más público para solicitar más recursos en el ámbito de la salud mental y de la gestión emocional.
Y más recursos lo lanzo como un concepto muy amplio y digo que es muy amplio porque la salud emocional no tiene que ver con salud, o con políticas de salud pública exclusivamente, es decir, que en cualquier espacio pues, que tengamos de incidencia, ¿no? Ya sea en una empresa privada, ¿no? En una universidad pública, en nuestro entorno más directo, ¿no? En un centro cívico, en cualquier espacio donde tengamos incidencia, poder incorporar la gestión emocional y poder incorporar recursos, ¿no? Para acompañar mejor emocionalmente, psicológicamente a cualquier persona que en un momento determinado lo pueda necesitar, es importante. Y esta para mí es una gran demanda que debemos seguir pues, introduciendo en cualquier espacio, ¿no? Y pienso, en una organización privada podemos también, ¿no? Impulsar muchas líneas de prevención del suicidio, es decir, ¿no? Y muchas líneas de apoyo a la gestión emocional de los empleados o de la comunidad, ¿no? En la que tengamos incidencia. Por lo tanto, esta sería una gran demanda para mí para hacer. Y para mí, si pudiera pedir un segundo gran deseo, es que podamos seguir fomentando la conexión interpersonal. Creo que en la prevención del suicidio hay un gran factor de riesgo, que es el aislamiento. Y el aislamiento es algo que podemos combatir todos, ¿no? Es la vida en comunidad, es volver a crear relaciones consistentes, relaciones de calidad entre amigos, amigas, entre la familia y poder seguir, ¿no? Trabajando en una red de comunidad que creo que a veces se está perdiendo, ¿no? Y que esto es fácil de hacer, esto es tener buenas palabras para tus vecinos, ¿no? Encontrar espacios, ¿no? De contacto, de ayuda mutua en tu día a día y por lo tanto romper con este individualismo extremo que a veces impera, ¿no? en la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, me iría con estas dos grandes demandas, ¿no? Una es más recursos en el ámbito de la gestión emocional, en cualquier ámbito, en cualquier espacio, público o privado. Y luego está abogar, ¿no? Por una vida más en comunidad y generar espacios más naturales de relación entre las personas, que creo que puede romper pues, con este nivel de aislamiento que no contribuye a la prevención del suicidio. Me gusta tu carta. Me gusta tu carta. Mil gracias por compartirla y sobre todo mil gracias bueno, primero por más que nada porque es lo que acaba de ocurrir por esta conversación, eh, por el trabajo que haces, por tu claridad al expresarte. Realmente te agradezco que cómo lo vas poniendo todo de una forma clara y que llega. Eh, para mí ha sido una conversación, pues por un lado eso, una conversación de mucha claridad, que he aprendido mucho, pero también una conversación que me ha llegado mucho al corazón. O sea que Gracias, María. muchísimas gracias por este rato y por el trabajo que haces. Y habrá, debajo de este vídeo estará toda la información de cómo llegar a vosotros. No sé si hay algo que te gustaría decir sobre por qué ir a ti o qué ofrecéis o algo para que la gente lo sepa. Gracias, María, a vosotros por llevar este tema a debate en una plataforma tan abierta. Em, Simplemente me gustaría cerrar pues, ofreciendo el recurso de nuestra entidad, em, siendo conscientes que nosotros, yo personalmente al final soy una activista. Una activista para mí es hacer lo que hago hoy, decir, oye, de todos los conocimientos que yo he ido integrando en estos últimos años, pues darle más difusión y visibilidad. Pero si entra en nuestra entidad, nosotros pues hacemos, ¿no? Este vínculo con expertos, ¿no? Del suicidio, de prevención del suicidio, de la escucha activa, y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un espacio de profesionales y de supervivientes, sobre todo de personas que como ellos o ellas estén pasando por una situación de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, animamos a que ya sea nuestra entidad u otros espacios, da igual, puede ser en otras zonas, nosotros al final pues somos un recurso puntual, pero animar a todas las personas que busquen ayuda en su comunidad, en entidades de su zona geográfica,
que estén especializadas en suicidio, porque encontrarán espacios donde encontrarán mucho amor, mucha experiencia en primera persona y que den este paso, de romper el estigma en su propia vivencia para incorporar recursos que puedan hacer que su vida al final pues gane calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscamos todas. Millones de gracias. Gracias, María.